Muy buenas noches, muchas gracias por estar en este programa especial de México Social, porque lo estamos grabando en vivo, porque sin duda si hay un tema que está en el centro de las preocupaciones de nuestro país y sobre todo de la futura administración y de nuestra relación con otros países, es el tema migratorio. Bien lo ha escrito Carlos Heredia y muchos otros, que más que una crisis migratoria es una crisis humanitaria. Y en ese sentido es importante que tengamos la dimensión histórica y discutamos y hagamos visible que nuestro país tiene, sobre todo, hacer valer los derechos humanos de toda la población, incluso la que va por nuestro país. Vamos a un reportaje y regresamos con el doctor Carlos Heredia para poder entender, complejizar y dar cuenta de la enorme importancia de que nuestro país tenga realmente una respuesta a la altura de su historia, pero sobre todo a la altura del compromiso que tenemos con todos los seres humanos. Vamos al reportaje. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 7,000 personas integran la caravana de migrantes centroamericanos que salió de Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños transitan por nuestro país, huyendo de la pobreza y la violencia que viven. De acuerdo con expertos como Carlos Heredia, las causas de la violencia en Centroamérica son principalmente la economía extractiva, el sistema político, la crisis ambiental y la violencia relacionada con el crecimiento de las pandillas y el crimen organizado. Sorprende observar que, ante el éxodo de la pobreza centroamericana, hay amplios sectores de la población nacional que tienen expresiones racistas, xenófobas y estereotipadas respecto de quiénes son y por qué quieren cruzar el territorio nacional las personas que huyen de las condiciones de violencia, desigualdad y marginación. México no le puede dar la espalda a su historia. Ya hemos recibido en otros momentos a miles de inmigrantes. En ese sentido, las autoridades migratorias de nuestro país deben dar respuesta inmediata a las personas que integran la caravana y que, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cientos de ellas ya han solicitado asilo. Mientras tanto, el resto de los migrantes han decidido seguir hacia el norte y aproximadamente 500 hondureños han pedido el retorno asistido a su país. El Estado mexicano se enfrenta a una definición trascendental que habrá de determinar en buena medida el futuro de la siguiente administración. Lo esperable es que la posición del equipo de transición apunte a una solución sustentada no solo en los principios de política exterior de nuestro país, entre los que se incluyen la solidaridad con los perseguidos o vulnerables de otros países, sino además en la perspectiva de los derechos humanos. Carlos, muchas gracias por estar en el programa. Sé que vienes de un viaje, más te lo agradezco, pero es urgente e importante poder dar cuenta de esta enorme complejidad. Y déjame entrar por esto que el reportaje menciona y que es real. Muchas gentes han manifestado su desacuerdo en términos de que habría que brindar, digamos, asilo y pensar que esto no es una crisis migratoria, que es una crisis humanitaria, como sostenemos muchos. Sí. Es una definición muy importante y me gustaría que entráramos por esa definición. ¿Por qué podemos y debemos sostener que es una crisis humanitaria y no una crisis migratoria? Y eso tiene implicaciones de política. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten sostener esto? Mira, Mario Luis, primero te agradezco la oportunidad de conversar. Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo aquí en México Social. ¿Por qué no es una crisis migratoria? Porque los números de personas mexicanas que intentan entrar a Estados Unidos sin papeles están en un mínimo histórico. Es decir, cada año han ido cayendo, incluso a partir de 2010, en la migración de las personas sin papeles, se llegó al dato de que regresó más gente a México, deportados, muchos de ellos, que aquellos que ingresaron a Estados Unidos.
En el caso de la migración centroamericana es diferente, ahí sí continúa al alza, pero la migración centroamericana pues es menor cuantitativamente de lo que ha sido la migración mexicana y tiene otras características que vamos a repasar ahora. No es que exista ni una amenaza a la seguridad nacional ni de México ni de Estados Unidos, ni que exista una imposibilidad de la economía y el mercado de trabajo de Estados Unidos o de México de absorber a estas personas que buscan mejores oportunidades económicas. Lo que existe, Mario Luis, es que se han venido conjuntando varios factores que vuelven a criminalizar al migrante. Donald Trump, desde su campaña, tomó el pulso de las ansiedades de los electores estadounidenses y él identificó muy claramente que a la gente le produce ansiedad que lleguen personas cuyo aspecto físico pues es distinto, son personas de tez morena, personas de religión católica, de habla española, con otras costumbres, en fin. Y entonces aprovechó el miedo de los estadounidenses, el temor al diferente, para exacerbar esta paranoia de que estamos frente a una crisis migrante que nos desborda. Los datos no dan para eso. En cambio, sí estamos en una crisis humanitaria, precisamente porque la vida en los 3 países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, se ha vuelto insoportable para la mayor parte de la gente. Y entonces lo que estamos viendo son los síntomas. El hecho de que una niña de 8 años pueda ir de Chalatenango en El Salvador a Houston en Texas sola o con un grupo de gente donde no va ni su mamá ni su papá cuidándola. Y entonces uno dice, oye, pero ¿por qué la mamá le permite a la niña irse sola? No, la mamá le dice, te tienes que ir para salvar tu vida, para encontrar una perspectiva de futuro. ¿O por qué vemos a 7,000 personas que se reúnen para marchar juntas? Y entonces, una vez establecido que no hay una crisis migratoria, sí hay una crisis humanitaria, yo quiero poner el acento, Mario Luis, en por qué tanto México como Estados Unidos tenemos una responsabilidad en la gestación de estas caravanas y en la forma de gestionar y administrar los desafíos que representan. Sí. Vamos por la primera, o sea, ¿por qué somos responsables? Porque nos decías antes de entrar al programa, son 30 años de los acuerdos de paz. Hace 30 años parecía que se iniciaba una época de democracia, de construcción de un país, y 30 años después vemos una profunda crisis social. Y nuevamente está esa pregunta, ¿por qué ahora? Cuando tú lo has escrito, hay mucha investigación sobre que es un proceso histórico. Años han pasado de que muchos migrantes centroamericanos han llegado al país o cruzado, o ido y vuelta a los guatemaltecos. Entonces, vamos por esas dos partes. Primero, históricamente siempre ha habido un flujo. ¿De qué magnitudes? Siempre ha habido un flujo. Mira, las magnitudes han cambiado durante los años 70, en donde se dieron los movimientos de liberación en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala y en menor medida también en Honduras. Recibimos a asilados políticos, recibimos a decenas de miles de refugiados guatemaltecos, fundamentalmente de la región del Quiché, el altiplano indígena guatemalteco. Y en aquella década, en los años 1970, se empezó la migración más numerosa de Centroamérica hacia Estados Unidos a través de México, atravesando México. Pero en aquel momento, por mucha preocupación que hubiera podido causar, no se hablaba de que estuviésemos frente a una crisis, porque no se había juntado con dos factores que han cambiado completamente el escenario.
El primero es la presencia del crimen organizado, de las pandillas, de las maras, que se han apoderado de las rutas migrantes, incluso ya tienen trabajando para ellos a los coyotes, que era tradicionalmente la persona que no era vista como un criminal, era generalmente alguien del barrio, de la comunidad, del pueblo, que decía, pues yo conozco la ruta y yo los meto a Estados Unidos. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, el hecho de que se criminaliza al migrante desde el poder, y Donald Trump ahora habla de que los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, fundamentalmente porque detecta la ansiedad de ciertos segmentos del electorado de Estados Unidos que dicen Estados Unidos está empezando a ser una nación distinta de la que vimos cuando crecimos, que era una nación fundamentalmente, así lo ven ellos, blanca, anglosajona y protestante, y ahora se está llenando. Hay una construcción social de la amenaza, exacto, con una enorme capacidad de articular estos miedos, temores. Exacto. Es el miedo al diferente que hemos visto en el Brexit británico, hemos visto en el ascenso de gobiernos conservadores en Hungría, en Italia, en Polonia, y es sobre todo, yo te diría, el hecho de que el migrante se convierte en un chivo expiatorio. Si las cosas van mal, si a mí no me alcanza, debe de ser porque el migrante me está quitando el trabajo, amenaza mi posición social, cuando en la mayoría de los casos eso no es realmente, no está demostrado, no está verificado. Por el contrario, hay numerosísimos estudios de cómo una inmigración, si se quiere, acotada, regulada, ayuda a la prosperidad de muchas comunidades. Entonces yo veo que efectivamente tenemos ya más de 50 años de migración centroamericana hacia Estados Unidos, atravesando México. Algunos de esos pocos se quedaron en México. Pero te voy a decir por qué ahora. Sí. Mira, en 2014, en el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños y niñas no acompañadas tocan a la puerta en McAllen, Texas, en Brownsville, Texas, estaba de presidente Barack Obama. El presidente Enrique Peña Nieto en la misma semana recibe 3 llamadas telefónicas alertándolo sobre lo que estaba pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. Le habla Barack Obama, le dice, presidente, ¿qué está pasando? Que tengo pues información de que están llegando por oleadas centroamericanos al sur de Texas. Le habla el Papa y le habla el secretario general de Naciones Unidas. Los 3 para decir qué está pasando. El presidente Peña Nieto responde diciendo, vamos a formar la Comisión para la Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur, que se conoce con nombre corto Plan Frontera Sur, que básicamente nos enteramos nosotros por la información de medios de comunicación estadounidenses, representó un compromiso mexicano con Estados Unidos de adoptar la estrategia de contención, detención, deportación de centroamericanos que querían llegar a Estados Unidos. Y en los años subsiguientes, ya llevamos 3 al hilo, 2015, 2016, 2017, México deportó más centroamericanos que Estados Unidos. De facto, entonces se cumplió, digamos, en el guardián de la frontera sur de Estados Unidos. Exactamente. Nunca hemos sabido realmente a cambio de qué. En la coyuntura cambian las hipótesis, las explicaciones. Dicen, bueno, fue a cambio de que la renegociación del Telecán tuviera una culminación que es vista como exitosa, pero eso fue después, no llegó en ese momento. Sí. Déjame un corte y regresamos, porque sin duda este acuerdo, esta realidad de que también, déjame ponerlo así, al gobierno mexicano lo agarra mal parado, porque hay una historia documentada también de abuso no de la población local solamente, digo, del niño o niña guatemalteca que trabaja o que vende en las plazas de las ciudades del sur, sino de autoridades del Estado, autoridades migratorias, etcétera. O sea,
siempre hemos dicho, o se ha dicho, que cuando demandamos nosotros el trato, digamos, de derechos humanos a nuestros connacionales, siempre nos atrapa que nosotros somos exactamente la evidencia de que no podemos demandar lo que no estamos dando a los migrantes centroamericanos. Y en ese sentido, es muy importante esta aclaración porque ha habido una historia documentada de la enorme dureza del Estado mexicano con los migrantes y explotación también en los mercados locales ahí. Y en ese sentido, en ese espacio se da esta explosión y este enorme atrapamiento que va a requerir, que requiere definiciones y que sin duda, ya nos dirá Carlos Heredia, todo indica que esto es un proceso que no se va a terminar, sino va a continuar. Así es. Y más vale que tengamos nota de esto. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Carlos, ayúdame a complejizar. Yo sostuve que a México lo agarra mal parado esta situación y hace evidente algo que se sabía, se decía, pero que ahora es realmente de tal magnitud que atrapa al gobierno en su discurso de defender a nuestros connacionales o de manera con sus deportados últimamente. Y por otra parte, la evidencia histórica de cómo México ha sido realmente también muy observable en términos de realmente garantizar los derechos humanos y este tema de la bestia, etcétera. ¿Es cierto, México está mal parado como para realmente enfrentar esta situación? Yo creo que ha habido una incongruencia entre lo que exigimos hacia el norte en respeto a los trabajadores migratorios mexicanos con lo que ofrecemos hacia el sur, en donde los transmigrantes centroamericanos pasan por toda clase de violaciones a su integridad física, desde asesinato, como lo vimos en San Fernando, en Tamaulipas, hasta extorsión, secuestro, pago de distintos tipos de exacciones. Es decir, es un viacrucis cruzar por México. Pero lo que tendríamos que interiorizar, lo que tendríamos que entender, es que debe ser peor aquello de lo que están huyendo. Sí. Ya estamos entrando en una nueva fase, Mario Luis, porque aquellos que estudiamos la migración nos acostumbramos a ver, pues es fundamentalmente una migración económica que quiere mejores oportunidades. Algunos incluso tienen empleo, pero quieren mayores ingresos para poder ahorrar algo y enviar remesas a sus familias. Hoy estamos ante una nueva fase de la migración, en donde el factor violencia como expulsor, como origen del desplazamiento interno de las poblaciones o de irse a otro país, cobra cada vez mayor peso. Y entonces quiero abundar en este factor que tú decías de cuál es la responsabilidad mexicana. Mira, cuando empezó la política de contención, detención, deportación, e hicimos un muro, puede ser virtual, en el Istmo de Tehuantepec, lo que los centroamericanos, digamos, que estudian las migraciones, empezaron a decir esta estrategia de desgaste, de decirle a los centroamericanos, ni vengan porque acá les van a caer las 7 plagas de Egipto, ¿no? Y en Estados Unidos empezaron a decir, te voy a separar de tus hijos, te voy a meter preso, no te voy a dar audiencia ante un juez. O sea, tú ya no vas a ser dueño de tu vida ni de tus movimientos. Te voy a hacer la vida imposible. Ese es el mensaje hacia el sur, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, en el sur, fíjate lo que pasó. Entonces la gente, y ese es el origen de estas caravanas, la gente dice, entonces ya no me voy a ir en la migración hormiga, en donde me voy yo solo o me voy con mi hijo, con mi compadre, con mi vecino, ahora me voy a ir en grupo. Porque entonces ya no le tengo que pagar al coyote y así sí me defiendo de las maras, de las pandillas, del crimen organizado, porque vamos muchos juntos.
Y entonces, pues si llegamos 5,000, 7,000 al río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México, pues va a estar muy difícil que el gobierno de México diga no pueden entrar. Primero porque la frontera es súper porosa. Sí, no. Digo, quien ha estado en Tapachula sabe de qué estoy hablando. La gente se cruza por el río con una balsa, hay muchísimas entradas. Es prácticamente imposible detener este flujo masivo de personas. Pero también porque en el fondo la gente, claro, está pensando llegar a Estados Unidos y México yo creo que no tiene por qué consentir el hecho de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos. Una cosa es que, digamos, México tiene que defender su frontera, su seguridad, y otra cosa es que, digamos, nosotros vamos a simplemente cortar y pegar las decisiones del gobierno estadounidense que ellos hacen en su contexto, por su lado. Entonces eso es lo que ha pasado. Y te comentaba yo, fuera del aire, un artículo que leí hace algunos meses de un muy conocido economista estadounidense, Jeff Faux, de Washington, del Instituto de Política Económica, que tiene un título muy sugerente porque él escribe: ¿por qué lo que hace Estados Unidos en Centroamérica expulsa a los centroamericanos hacia Estados Unidos? Y las respuestas que él da a mí me parecen muy fundadas, muy fundamentadas. Él dice básicamente, mira, en los 70s Estados Unidos llenó el istmo de armas para los contras nicaragüenses, de armas para quienes todavía estaban como dictadura militar, etcétera. Entonces el istmo se volvió un mercado de armas creciente. Primer factor. Segundo factor, Estados Unidos básicamente se puso del lado de dictadores, se puso en contra de una democratización política en Centroamérica, y hasta hoy la actuación de Estados Unidos en términos políticos, el episodio más reciente que registramos es el golpe en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya durante el gobierno de Obama, en donde Estados Unidos básicamente acaba avalando al golpista, y después viene el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que el año pasado, contra la Constitución de Honduras, se reelige de manera fraudulenta, y Estados Unidos y después México dicen adelante, ¿no? Entonces, fíjate la gravedad del asunto, porque el mensaje político es, miren, a través de elecciones, de manera pacífica, aquí no van a cambiar las cosas. Aquí al final va a acabar alguien con el apoyo de los militares, con el apoyo de Estados Unidos, independientemente de lo que los electores digan. Es un mensaje terrible. O sea, que tú le digas a la gente, no tienes una vía pacífica para cambiar las cosas. Entonces la crisis política hoy en Honduras es profunda, muy grave. Los mexicanos no le ponemos la suficiente atención, pero lo que ocurrió es básicamente eso, que le dijeron a los hondureños, ni le muevas, porque aquí nada más decidimos un pequeño puñado de personas, y así votes por quien votes y quieras poner al gobierno que quieras poner, nos vamos a quedar los mismos de siempre. Esa crisis política provoca, y entonces vamos al por qué hoy, Sí. el hecho de que Juan Orlando Hernández dice, la culpa de la caravana la tiene la oposición de Honduras, la tiene Mel Zelaya, la tiene Salvador Nasralla, que fue el que contendió contra él, ahora que se reeligió fraudulentamente. Y entonces empiezan a sacar pues conejos y cartas y magia de decir, a ver, aquí está un periodista que fue el que organizó la caravana. O fue el dinero de Nicolás Maduro que llegó de Venezuela. O fue el gobierno de Trump que tiene esas capacidades para generarse una... O fue la CIA. Pero todo esto es para escabullir su propia responsabilidad y no admitir que es una larga crisis
que tiene picos de repente cuando se conjuntan factores como los que están ahora. El hecho de que hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Por cierto, la manipulación mediática que ha hecho Trump y que ha hecho Fox News en Estados Unidos, pues le ha representado capital político electoral a Trump. O sea... Sí, ha dramatizado esto a un nivel de... No, bueno, de que está defendiendo la patria. Es la Tercera Guerra Mundial, es la invasión de Estados Unidos, ¿no? Y además dicen, ahí está el dinero de Venezuela, el dinero de George Soros, un filántropo. Y ahí vienen infiltrados una serie de gente... De gente del Medio Oriente. Luego Trump mismo pone en su cuenta de Twitter, pero nada de eso está comprobado, ¿no? O sea, suelta las afirmaciones temerarias, absolutamente irresponsables, mentirosas, y después dice, nada de eso está demostrado, pues ya lo dijo. Y en la mente de los electores, Trump sí nos puede defender de los bárbaros, de las invasiones bárbaras, de la gente morena, sí, sí. Que nos amenaza. Entonces, hay una larga lista. Yo el otro día, nada más por filigrana intelectual, junté 14 sospechosos de instigar las caravanas ahora. Y yo te diría, los principales instigadores de la caravana son el hambre y la violencia. Ahí están. Si quieren, no le demos vueltas. Si quieren culpables. Bueno. Y entonces yo te digo que México tiene una responsabilidad, porque la estrategia que se siguió en materia de contención migratoria, de decir, ni vengan porque les vamos a hacer la vida imposible, de pretender que el tema migratorio se solucionaba con aumentar la velocidad del tren de la bestia, ¿no? Entonces, justo porque esa estrategia no aborda para nada las causas de raíz, nos encontramos hoy en una situación en donde el mensaje es, si no se abordan las causas de raíz, esto va a seguir. Así es. ¿Y cuáles son las causas de raíz? Tú ya lo presentaste en la cortinilla. Hay causas económicas, hay causas ambientales, políticas y de violencia. Fíjate, hubo una serie de reuniones del vicepresidente estadounidense Joe Biden con los presidentes hondureños, que siguió ahora con Mike Pence, vicepresidente de Trump, y los presidentes de Centroamérica. Y en una de esas reuniones, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, dijo, señores, si ustedes insisten en que esta crisis humanitaria va a desaparecer por anunciar que van a construir carreteras, red eléctrica, que casi nunca se materializan, están equivocados. Qué bueno que ojalá hubiera mayor dinero para carreteras, para infraestructura de energía eléctrica, etcétera. Pero el problema, dijo él, lo conocemos todos, y es el hecho de que no, y ahí hubo algo de autocrítica, no hemos generado oportunidades económicas para nuestra propia gente, y el hecho de que Estados Unidos gasta mucho más en la contención militar que en decir, a ver, ¿cómo vamos? Y aquí está mi idea central, es, ¿qué es lo que hay que hacer en Centroamérica? Hay que invertir en la gente para que la gente pueda capacitarse para hacer mejor lo que sabe hacer. Déjame ir a un corte y regresamos, porque es una realidad. Yo creo que es una realidad que no se va a detener. Mientras no se atiendan las causas, y va a tomar tiempo, y va a haber recursos, el flujo va a seguir. Ya está abierto. Y este flujo, algunos, según nos dicen algunas estadísticas, algunos aceptan los apoyos o las ofertas del gobierno mexicano, otros nos dicen incluso las ofertas de su país de origen. Yo creo que muy pocos regresan, pero una gran cantidad va a tratar de llegar a la frontera. Y más vale que aceptemos esta realidad y que el gobierno entrante, pueda tener noción del enorme desafío que tiene en términos de una visión no solo de país, sino visión en términos de nuestra responsabilidad
que tenemos, pero sobre todo que tenemos que realmente alertar y enfrentar, y eso me gustaría, porque yo he oído comentarios de que ojalá el gobierno mexicano respondiera como Trump. Sí hay una reacción Sí, claro. fuerte, y es importante Claro, hacerla visible. sí. Déjame un corte y regresamos a ¿Cómo esa no? parte, porque finalmente el flujo no se va a detener, y muchos, no sé cuántos, llegarán a las fronteras. ¿Qué pasará ahí en la frontera? ¿Cómo estamos listos para preparar, atender, dar opciones? Porque no es un tema solo de que vamos a construir algo en la frontera sur, llámese el Tren Maya o lo que sea. No, la gente quiere ir más adelante, porque las condiciones del sur-sureste de nuestro país los conocemos. Pobreza, marginación, explotación, abuso. Eso no se va a resolver de un día para otro. Vamos a un corte. En ese contexto, ¿cómo has visto la respuesta del gobierno, del presidente Peña, y los primeros señalamientos del presidente electo? Ha habido, digamos, reacomodos de las Sí. primeras respuestas. ¿Cómo las has observado? Mira, efectivamente, en un primer instante, en un primer momento, pues hubo gente gaseada ahí por la policía en la frontera México-Guatemala. Después hubo una rectificación y decir, bueno, vamos a tratar de procesar esto de manera más o menos ordenada. No dio ni la capacidad institucional del Instituto Nacional de Migración, ni dio digamos, la voluntad de la gente de la caravana, porque dicen, nosotros queremos llegar a Estados Unidos, o sea, no nos queremos quedar en Chiapas o en Oaxaca. Sí. Después la respuesta del gobierno del presidente Peña Nieto ha sido, oye, te ofrezco apoyos, te ofrezco empleo temporal en Oaxaca y Chiapas, y la gente dice, no, yo quiero ir hacia el norte. Es problema nuestro, ya veremos cuál es la respuesta de Estados Unidos. Y cada vez se suman más personas, fundamentalmente porque la lectura que ellos están haciendo es México no tiene la capacidad de detener a la caravana. Este no es un problema militar, ¿no? Este es un problema político, un problema diplomático, un problema social, pero es fundamentalmente el resultado de que de las crisis que hay, las 4 crisis que hemos mencionado que hay en Centroamérica. Y entonces yo creo que este reacomodo, este reajuste fue bienvenido en el sentido de decir, bueno, México en este momento no tiene por qué hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, ni nunca, pero digamos, vamos a tratar de procesar esto. Han solicitado refugio en México, más o menos entiendo que casi 2,000 personas de las 7,000 originales. No sé exactamente cuántos han retornado a su país de origen, creo que hay bastante interés de los gobiernos de Honduras, de Guatemala, El Salvador, de decir ya la gente regresó, pero me dicen que no es así, ¿eh? Incluso pues hay nuevos éxodos, nuevas caravanas que se han sumado. Yo creo, Mario Luis, que estamos sí ante una crisis humanitaria de proporciones mayores, aunque todo hay que ponerlo en perspectiva. Alrededor de 2,5 millones de venezolanos han salido en los últimos 2 años Colombia y medio, sobre todo a Colombia. La crisis en Siria la conocemos. No es que quiera hacerla menos porque los números son inferiores en el caso centroamericano, pero lo que quiero llamar la atención es que si no se atienden los factores estructurales, esto va a seguir. Y quiero introducir aquí un nuevo elemento. Tú conoces el informe que publicó el expresidente Ernesto Zedillo. Este informe habla básicamente de cómo el mercado de trabajo entre México y Estados Unidos está cada vez más integrado. Es decir, que los trabajadores mexicanos que se van jóvenes, en edad óptima para el trabajo entre los 16 y los 34 años, han contribuido enormemente a la economía estadounidense. Pero ese ciclo está por terminar.
porque vamos a dejar de exportar nosotros trabajadores masivamente a Estados Unidos. Te digo que el número de mexicanos que cruza sin papeles a Estados Unidos está en un mínimo histórico. Eso la gente no lo tiene en cuenta. Sí. Pero lo que sí dice el informe, Mario Luis, es que habla de que deberíamos, México y Estados Unidos, tener un acuerdo, fíjate de lo que dice, de movilidad laboral regulada. ¿Qué quiere decir eso? Que donde se necesita trabajo pueda haber un ingreso de trabajadores que digan, estas son las condiciones, este es el periodo, tú mantienes tu residencia permanente en México, sigues viviendo en México, te desplazas para el contrato que tienes y después regresas a tu país. Esto yo sé que no es lo óptimo, pero es la que hay. Es lo que propuso Ernesto Zedillo, pero con la elección de Trump eso saltó por los aires, ¿no? En el caso de Centroamérica ya hay un mercado de trabajo transfronterizo, fundamentalmente entre Chiapas y Guatemala. Mira, te voy a dar el número de personas, bueno, el número de cruces fronterizos ahí, son 700,000 al año, son muchísimos. Sí, sí. O sea, es una cantidad. Lo que había en la parte más álgida, en Tijuana y toda esa zona. Cuando Fox, que era cuando los mexicanos se fueron en mayor número, fueron alrededor de 450,000 mexicanos en un año, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que esta caravana hay que ponerla en perspectiva. La fuerza de trabajo mexicana son 54 millones de personas, ¿no? Tú conoces muy bien los datos, tú encabezaste el Seguro Social. Y entonces, a mí la gente, cuando digo lo que voy a decir ahora, se me quedan viendo así como, México va a necesitar importar trabajadores de Guatemala y de Honduras. La gente dice, oye, pero hay mucha gente sin trabajo en México. Sí, pero la población en México está envejeciendo muy rápidamente y ya no vamos a tener trabajadores jóvenes a partir de 2030 para suplir a los que van saliendo de la fuerza de trabajo. Yo creo que tendríamos que dar una respuesta mucho más que en términos de migración, en términos de movilidad laboral y de cómo se complementan las fuerzas de trabajo de Centroamérica, México y Estados Unidos. Esto implica tener una visión de región, digamos una visión de futuro compartido, ¿no? Que no podemos tener estas divisiones. Pero el hecho es de que en el corto plazo, y hablo los próximos 2, 3 años, por el discurso bilateral de Trump y su manera de enfrentar esos problemas, lo que vemos es una manera muy viral de tener. Y yo no veo, ojalá se dé digamos, acuerdo de naciones, de reconocer que Centroamérica, su desarrollo, su futuro, nos va a impactar a todos. Y deberíamos generar un acuerdo multilateral para generar este desarrollo. El hecho es de que estas caravanas de 2,000, de 5,000, que concuerdo contigo en términos de la densidad demográfica de nuestro país, son asimilables, pero sin duda genera todos estos temores. Van a llegar a la ciudad, van a ir a la Ciudad de México, van a ir hacia el norte, seguramente van a ser detenidos, y creo ya hasta de una manera cinematográfica, me puedo imaginar ya la construcción de Trump, porque además coincide con sus elecciones, pero sí generan una presión en estas ciudades locales. Por supuesto. Requiere una estrategia y requiere, lo que más me preocupa, y me gustaría saber si tú también lo observas así, se puede detonar nuevamente esos chivos expiatorios. O sea, todos los problemas se deben a, todos los robos se deben a, o sea, y ya empieza a haber reacciones. Pues finalmente tenemos que decirlo, o sea, somos un país profundamente racista, discriminamos, no somos muy tolerantes, discriminamos por la piel, como bien nos dice la encuesta de CONAPRED, que tú y yo estamos ahí cerca. ¿Cuál sería, déjame empezar a abordar, las respuestas del nuevo gobierno? Sí, mira, yo veo 3 respuestas. La primera la ha anticipado el presidente electo y ha dicho, bueno, habrá visas de trabajo para proyectos específicos, localizados, acotados. Y de hecho ya tú y yo sabemos que
muchos hoteles en Cancún son construidos con mano de obra centroamericana. Esa es la primera. La segunda es que yo creo, Mario Luis, que México tiene que retomar lo que hicimos durante décadas, que fue abrir el sistema educativo mexicano para invitar a jóvenes centroamericanos a estudiar acá. Ya he escuchado respuestas que dicen, oye, pero la UNAM rechaza al 90% de los que piden admisión. No estoy hablando de las grandes universidades, estoy hablando del sistema de tecnológicos, estoy hablando del CONALEP, estoy hablando de la educación media superior, que es donde se identifican mayor demanda. De manera que nosotros contribuyamos a reducir la tensión social en Centroamérica y la capacidad de los jóvenes centroamericanos de prepararse, de capacitarse, para que puedan ganarse la vida dignamente en donde quiera que estén, ¿no? Déjame un corte y déjame sostener. Ofertarles solamente visas de trabajo no es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente, más allá de que los proyectos de infraestructura, los de ahora, los futuros, toman su tiempo, pero requiere un esquema mucho más completo. Vamos a un corte y regresamos a esto, porque es muy importante las señales de comprender la complejidad. Exactamente. Y sobre todo, invitarte a insistir, o sea, no se va a detener el flujo. Ya es una manera con miles de centroamericanos están huyendo de una situación que le está realmente llevando al límite de no poner ni siquiera el derecho a la vida, y los relatos que están escritos por El País y otros nos hablan de estas historias, ¿no? Una mujer sola con 3 niños, 2 en carriola, 1 caminando, simplemente saliéndose, porque le dijeron sus familiares, vete porque aquí te van a matar y se van a llevar a tus hijos. De esa magnitud estamos hablando. Vamos a un corte y regresamos para seguir tratando de dimensionar el desafío y el reto que tiene la nueva administración, la que queda, pero sobre todo la próxima, es no simplificar respuestas, no asumir que esto se va a terminar y que finalmente va a estar, y está la amenaza de no solo lo que hace Trump, lo que dice y exacerba una serie de ánimos que a mí me preocupa que eso pueda permear en una sociedad que lamentablemente todavía nos falta mucho para ser una sociedad tolerante, que asimile, que se dé cuenta que en el rostro de los otros estamos nosotros mismos. Vamos a un corte. Carlos, en el corto plazo, ¿qué percibes que va a seguir pasando y qué debe hacer el gobierno? Porque yo no veo, digamos, entre la dureza de Trump, entre un nuevo gobierno, estos acuerdos que logren enfrentar las causas. En el corto plazo, los flujos van a llegar, hay muchos riesgos. O sea, estamos de acuerdo, sí habría que abrir opciones del sistema social con sus carencias que tiene, pero por lo menos abrirlos. Pero no hay duda, van a ser los flujos, van a ser enormes presiones en estas ciudades, que están muchas ciudades de estas pequeñas, medianas y grandes, también muy presionadas por la carencia de recursos, por distintas razones, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ves, digamos, los próximos 6 meses y cuál es tu escenario en las fronteras en un mes que lleguen 2,000, 3,000, 4,000 personas a una ciudad fronteriza y se enfrenten al despliegue de Trump? Mira, el gran desafío, Mario Luis, es que esto se agolpa justo en las ciudades fronterizas, y entonces eso sí provoca una crisis, porque una ciudad pequeña no puede dar albergue ni puede, digamos, aguantar que permanezcan ahí miles de personas pues, que van a comer. Hay agua, hay atención de salud, etcétera. Pero sí quiero dar un dato. En prácticamente todo el norte de México hay escasez de mano de obra. O sea, hay muchas empresas que están diciendo no tengo suficientes trabajadores. Eso le va a sorprender a la gente, pero está ocurriendo en este momento. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tiene un programa por el cual refugiados, que son fundamentalmente centroamericanos,
son colocados en empresas en el norte. Digamos, en el cinturón que va de Monterrey, Saltillo, Torreón, Chihuahua, Hermosillo, ahí las empresas están solicitando mano de obra y poco a poco van encontrando su lugar. Entonces, yo veo que está esa situación de cómo equilibrar el desborde abrumador que hay en Chiapas con la necesidad de trabajadores en el norte de México. Veo también una cosa muy importante, y este es el tercer factor que no había mencionado, recapitulando, digo, el primero es visas de trabajo temporales, el segundo es retomar el papel de México en apoyar el desarrollo social, la educación, la salud en Centroamérica para, digamos, que el éxodo se atenúe. Y el tercero, Mario Luis, que no hemos comentado, es el hecho de que el cambio en la política de drogas es fundamental. O sea, lo que ha planteado yo creo que de manera correcta el gobierno que inicia el 1 de diciembre, en el sentido de decir, a ver, vamos a ver qué pasa si descriminalizamos marihuana, si descriminalizamos amapola. Porque justo la creación del mercado negro hace que los grupos criminales desaten violencia y se desdoblen hacia el tráfico de migrantes, la trata de personas, etcétera. Entonces, es una paradoja que nosotros invertimos una cantidad de dinero enorme en detener embarques de droga que van a Estados Unidos, mientras en Estados Unidos el gobierno federal, no solo el de Trump, también el de Obama y el de Bush, se rehúsan a abordar esto como un problema, un desafío de salud pública. Mientras los estados de la Unión Americana, California, Oregon, Washington, Massachusetts, Colorado, están descriminalizando la marihuana para usos lúdicos y nosotros nos estamos despedazando poniendo los muertos, ¿no? Entonces, eso también es un tema que tenemos que tratar. El nuevo gobierno lo deberá hacer con Washington, de decir, oye, tú mismo estás en una contradicción dentro de tu propio país, en donde el gobierno federal está contrapuesto con las políticas que siguen los estados de la Unión Americana, que yo creo que tienen más sentido que la política de drogas que sigue Washington hoy. Entonces, efectivamente, para ir cerrando, no se va a terminar esto de la noche a la mañana. Necesitamos un viraje, Mario Luis, para entender que debemos ir a las causas, que debemos ir a los factores de raíz, que todo lo que ocurre en Centroamérica es asunto nuestro. Y la gente dice, pues nosotros, ¿qué nos importa lo que ocurra allá? Bueno, es asunto nuestro porque tiene una repercusión enorme en México y en Estados Unidos y en toda la región. No se puede hacer de manera aislada. Yo no tengo ninguna esperanza de que Trump cambie de posición y diga, en vez de designar los criminales y presentarlos como una amenaza a la seguridad nacional, voy a ver cuáles son los factores de raíz y voy a ver cómo Estados Unidos ha provocado ese éxodo con sus políticas de militarizar las cosas. No tengo ninguna esperanza de ello, pero sí creo que el nuevo gobierno en México tendrá que reformular la relación para explorar cómo los mecanismos de cooperación educativa y de desarrollo social pueden servir en Centroamérica para atenuar el éxodo, para explorar cómo, y eso es una tarea pendiente también aquí adentro de México, la inversión en infraestructura tiene que generar valor a nivel local, ayudar a generar valor a nivel local. Te pongo un ejemplo. Mira, yo conozco a unos productores de ajonjolí en el istmo de Tehuantepec. A través de unas fundaciones y todo, dijeron ellos, mira, nosotros somos buenos productores de ajonjolí, pero necesitamos darle valor agregado a la producción porque tenemos un mercado en California que nos quiere comprar la producción para producir aceite, ¿no? Aceite de semilla de ajonjolí, pero necesitamos una máquina que cuesta, digamos, 10 millones de pesos
Puede parecer mucho dinero para un grupo de productores, no es tanto dinero para un banco que pueda financiar esto. Compraron la máquina, ahora están exportando, le incorporaron valor a su producto con relativamente poco dinero, recuperaron la inversión muy rápido y hoy es un proyecto viable. ¿Qué es lo que se ocupa en Centroamérica? En vez de decir, vamos a dar un megaproyecto a constructoras de Estados Unidos y todo. No, Sí. no. Lo que necesitas es una economía fundamentalmente todavía agropecuaria. Lo que necesitas es cómo vamos a apoyar a los pequeños productores para que hagan las cosas mejor. A lo mejor México no va a meter dinero mexicano allí, pero sí puede capacitar técnicos, pequeños productores. Y hay una presencia de la iniciativa privada mexicana en la enorme. zona. Qué bueno que lo mencionas. Y creo que es importante potenciar y dinamizar. Déjame cerrar el programa. En términos de que no es un tema que va simplemente perderse y mañana ya no cruza nadie. Al contrario, yo creo que se vuelve una constante el flujo de cientos, decenas, miles de personas hacia el norte y que van a transitar por nuestro país. Y en ese sentido, sí es un tema de migración, los primeros contactos, pero va a requerir toda una estrategia integral del gobierno mexicano para garantizar la seguridad, para garantizar el apoyo mínimo y el derecho de la infancia, de los niños no acompañados. Y obviamente esto requiere un rediseño o una construcción de un diseño, sobre todo también en las zonas fronterizas, porque una cosa es que la caravana pase durante 2 noches por una ciudad y otra que se instale. Exacto. Semanas, días, y genera grandes presiones de salud y de convivencia. Y creo que el gobierno no puede más que anticiparse. Y por otra parte, parece que muchos temas regresamos a esa dimensión. Es urgente dinamizar la región sur-sureste del país, no solo para dinamizar la economía nacional, sino porque ahí tenemos las mayores capacidades para equilibrar los espacios, para sostener este flujo migratorio que 2030, 2040 dirán los que nos ven, bueno, de largo plazo, pero es muy poco para un país y tiene que construir eso. Lo que es importante, y déjame reconocer, es tu insistencia y muchos otros, que es una crisis humanitaria. No es una crisis migratoria que se resuelve simplemente con, digamos, visas. Y que la mejor inversión en la paz y el desarrollo en Centroamérica es que la gente pueda tener condiciones de vida digna. Así es. De trabajo digno y de vida digna. Y que por otra parte, al hacerlo nosotros, como país, también tenemos la capacidad, la autoridad para exigir el mismo trato a los otros connacionales que viven allá. De otra manera, siempre esto que tú has escrito muchas veces señalado, ¿no? Estamos siempre mal parados cuando denunciamos la violación de derechos humanos, cuando es evidente y es cotidiano, ¿no? Cómo ha habido abuso, explotación de población centroamericana en las fincas cafetaleras, en los mercados del sur-sureste del país, un mercado laboral, tú me platicabas el otro día, enormemente abusivo y que no podemos más que reasomarlo para garantizar vida digna a todos los que habiten ese territorio. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado gusto aquí siempre, en Canal Mario 11. Luis, soy yo el agradecido. Y esperemos vernos pronto y esperemos Seguro. dar cuentas de que ojalá en los próximos meses de la próxima administración haya realmente evidencia de que se ha comprendido la complejidad enorme de este desafío que tiene hoy el país. Buenas noches, muchas gracias. Gracias otra vez, Carlos.